La charla del día de hoy, enfocada en lo que es para la Universidad de Labor, va a tratar de cómo realizar proyectos de software exitosos. Bien, básicamente vamos a charlar de los procesos, desafíos y habilidades necesarias para desarrollar proyectos exitosos en una software factory. Bien, arrancando un poco con la presentación, bueno, mi nombre es Emiliano Schiavone, yo soy líder técnico acá en Código del Sur, tengo más de 10 años de experiencia en lo que es el rubro y he trabajado en todo tipo de proyectos, ya sea mobile para celulares, tablet, lo que es web, también incursionamos mucho en lo que son los drones y también estamos incursionando en lo que es inteligencia artificial. Con lo que respecta a la empresa Código del Sur, que somos una software factory uruguaya que tiene más de 15 años en el rubro, básicamente trabajando con clientes del exterior, muchos de Estados Unidos, Israel, Reino Unido, tenemos también en Australia. Somos casi 140 personas y bueno, proyectos tenemos de distintas índoles. Tenemos todo lo que es mobile en las cuatro tecnologías, Android, iOS nativo, Flutter, tenemos React Native también, lo que es web, utilizando React, Python, Node, y después, como le mencionaba, proyectos de drones y de inteligencia artificial. Tenemos alrededor de más de 100 proyectos en lo que hemos trabajado, de los cuales, bueno, variaron en todas esas tecnologías en todos esos años. Actualmente podría decirnos que tendríamos como capaz que más de 20 proyectos activos. Con lo que respecta, bueno, un poco a contar de la oficina, de lo que es de Código del Sur. Acá, bueno, pueden a ver algunas imágenes que hay, pero la idea también es un poco hacer una especie de recorrida, que ahí no sé si pueden ver bien. Sí, perfecto. Bien, bueno, la idea es contarles un poco. Acá pueden ver lo que es el living, ¿no? Donde por lo general se entran a la casa. Pueden ver también, bueno, un piano. Acá no solo tenemos personas talentosas en lo que es tecnología, sino también grandes músicos. Por suerte también tenemos un lindo patio que podemos, bueno, salir a tomar llamadas, reuniones. Y bueno, cuando se presta para el sol, podemos, bueno, utilizar la piscina claramente, bueno, barbacoa para todo lo que es reuniones o charlas que hacemos también, o a veces comidas, almuerzos. Y bueno, un poco es la casa ahí también, que es una casa enorme, que tiene 12 baños, o sea, imaginen lo grande que puede ser. Y bueno, acá básicamente trabajamos a 140 personas, distribuidos en oficinas, en varios pisos. Y bueno, eso es bastante completito. Bueno, contaba un poco lo que es Código del Sur. Vamos a empezar, bueno, cuál es la agenda para el día de hoy. La agenda va a contar de, bueno, comentar un poco qué es una software factory, explicar un poco. Después nos vamos a meter un poco en lo que son los procesos de ingeniería de software, medio por arriba, como para poder después cubrir los otros temas y poder llegar a unas conclusiones acerca de, bueno, cómo puedo desarrollar un proyecto de software exitoso. Entonces, bueno, tenemos los procesos que son algunas etapas del descubrimiento o discovery que se le dice a veces, la planificación y el análisis, y después, bueno, la codificación, ya empezar a programar. Bueno, luego un poco de cómo están integrados los equipos, cuáles son sus roles y desafíos, hablar, bueno, de qué habilidades son necesarias para tener un equipo como para poder acompañar a ese proyecto y que termine de forma exitosa. Luego meternos un poco en lo que son los proyectos, ver qué factores positivos, negativos influyen en ese resultado y ver algunas consecuencias en base a algunos factores. Y luego comentar un poco lo que son las recomendaciones para, bueno, llegar a ese paso de tener un buen proyecto. Y por último, bueno, vamos a culminar con preguntas que tengan de la parte de la audiencia. Entonces, bien, empezando un poquito con lo que eh, una software factory, básicamente es una empresa enfocada en el desarrollo de software a medida para clientes. Es decir, clientes se acercan a nosotros o a empresas software factory y quieren desarrollar ciertas ideas o afrontar ciertos problemas.
Y en base a eso se desarrolla una solución enfocada a esa problemática o idea que tiene. Que ahí, bueno, puede ser de varias tecnologías. Y bueno, cosas que se tienen que tener en cuenta en una software factory es básicamente hay mucho trato con el cliente. Son, digamos, ellos los que brindan el ingreso económico a la empresa para poder realizar los proyectos y, bueno, mantener la empresa. Entonces, en el trato con el cliente van a tener negociaciones, requerimientos, una comunicación diaria. Y luego lo que puede pasar en algunos casos van a estar compartiendo equipo con el cliente, entre otros puntos. Después, bueno, lo que genera trabajar en una software factory es la variedad de proyectos. Al no estar con un producto fijo, van a venir de distintos clientes con distintas ideas y distintas problemáticas enfocadas a varios sectores, y eso te da una variedad en cuanto a los proyectos y también en tecnología. Que ahí es donde están un poco las diferencias con empresas de producto. Básicamente, en una empresa de producto se tiene un producto y quizás un par de derivados, pero todo enfocan a la misma lógica de negocio, por lo general. Entonces, bueno, ahí tenemos una de las primeras diferencias que es, bueno, la variedad. Por un lado tenemos más proyectos y más productos, y por el otro trabajamos con un producto y todos los consecuentes de ese producto. Y también el tema de los clientes, que vamos a tener más variedad de clientes que al trabajar con un producto. A veces el producto, los clientes de un producto terminan siendo los usuarios finales. En cambio, una software factory, los clientes terminan siendo quien quiere desarrollar esa idea para brindársela a otros usuarios finales. Entonces, en esos casos a veces se puede sumar los usuarios más el cliente, el primer cliente, digamos. Bien. En cuanto una de las primeras fases que tiene los procesos de ingeniería de software es el descubrimiento. Básicamente es la primera etapa donde viene un cliente o un posible cliente a contactarte para decirte que tiene cierta idea o problemática a resolver, y ahí es donde empiezas a ayudar. Entonces, básicamente lo que se tiene es comunicaciones con ese posible cliente para conocer requerimientos y qué tecnología quiere trabajar. Entonces eso es mucha de reunión con el cliente, bueno, ir buscando ahí la vuelta. También es necesario tener conocimiento y experiencia técnica de lo que se va a hacer para que el cliente pueda confiar en uno y poder estar bien parado en cuanto a las reuniones. Entonces, a partir de eso, de tener las reuniones, conversar y ver qué se quiere, es que se empieza a hacer una estimación para enviársela al cliente para, bueno, poder avanzar en los siguientes pasos. Y básicamente la estimación es saber el alcance, o sea, qué es todo lo que se quiere hacer, saber qué tipo de metodología se quiere trabajar o cómo se va a trabajar, cuánto tiempo va a llevar, y después el tema de recursos. ¿Cuántas personas, cuántos desarrolladores voy a necesitar para cumplir ese proyecto? Luego, una vez que se hizo el descubrimiento y se genera un negocio con el cliente, el cliente acepta, se empieza todo lo que es la planificación, que es uno de los procesos previos a empezar a implementar. Que bueno, básicamente se bajan bien a tierra los requerimientos, o sea, se definen bien qué es lo que se quiere hacer, se arma un plan de desarrollo para ver en ese tiempo qué es todo lo que va a cumplirse y cómo se va a cumplir. Se arma un flujo de trabajo para, bueno, ir armando el trabajo para ir llegando al fin y ir de una manera aceptable y constante. Se forman equipos, bueno, este proyecto va a necesitar cierta gente, entonces hay que buscar la gente que pueda cumplir con ese rol, con esa tecnología. Después se arma también un diseño de arquitectura de lo que se va a hacer, más enfocado en lo técnico quizás, decir, bueno, se va a trabajar con estas tecnologías, utilizando cierta arquitectura como para armar todo el sistema. Y también se le agregan herramientas que se seleccionan para ayudarnos en el proceso, ya sea para, bueno, escribir los requerimientos, para ver cómo va el progreso del trabajo, bueno, cómo se va a desarrollar, cómo se van a coordinar en el desarrollo y todas esas cosas. Luego viene la codificación, que es, bueno, la parte de programar un poco. A veces esto es un video un poco para extender un poco, que bueno, a veces se hace solo código pero no se documenta. Entonces, bueno, la parte de implementación, de codificar, donde empezamos a programar, básicamente tenemos que resolver problemas. Va a haber un problema que se va a resolver desarrollando una solución.
Luego se va a trabajar mucho en el trabajo en equipo, o sea, voy a estar trabajando con mis pares día a día, intercambiando opiniones para poder llevar a cabo ese proyecto. Van a tener que tener buenas prácticas. La idea es, bueno, tener buenas prácticas en cuanto a lo que es el desarrollo, ¿no? Tener buen conocimiento técnico, experiencia para poder aplicar eso. Y al aplicar eso, lo que nos va a generar es una calidad de código, o sea, vamos a tener un código bastante aceptable que va a poder ser reutilizado y nos va a evitar posibles errores a futuros o fallas o problemáticas. También vamos a estar aprendiendo mucho, vamos a tener gente con más experiencia que nosotros, gente de otro rubro, gente a veces de otras culturas, entonces es una constante aprendizaje de cómo desarrollar y cómo mantener ese contacto con mis pares. Reuniones, por lo general día a día, para ver el avance que se va, bueno, para replanificar, bastante comunicación entre todo el equipo y el cliente. Y por último, o último a nivel etapas, están lo que son las entregas y validaciones. Depende un poco de la metodología que se use, pero por lo general, al utilizar metodologías ágiles, como que se van entregando y validando constantemente. Se termina una etapa, semanas, 2 semanas, y se entrega algo que es validado para después, bueno, ver si se cambia, si se modifica algo o si sigue. Con lo que respecta a los equipos, básicamente aquí son algunos de los roles que existen, por ejemplo, el Project Manager, Product Manager, o a veces se le dice Product Owner también, los developers, un Team Leader, tester, clientes, stakeholder, que sería todo lo que involucraría al proyecto. Y existen más roles que pueden existir en proyectos, pero quizás estos son los más comunes de existir. Entonces, para implementar un proyecto, básicamente se forma un equipo que tiene que cumplir con estos roles. Y cada rol va a tener, bueno, como le dice la palabra, el rol de qué tarea va a ejecutar y cómo la va a ejecutar. Y al trabajar en equipo hay muchas cosas que hay que tener en cuenta porque, bueno, es lo que básicamente vas a estar trabajando día a día, ya sea comunicándote, intercambiando opiniones, y eso es algo que tiene que ser bastante sólido y hay que evitar ciertas asperezas o ciertos conflictos porque es lo que puede llegar a perjudicar a veces los proyectos. Entonces, bueno, ¿cuáles son los desafíos que tiene un equipo? Como mencionaba, el equipo va a ser gran parte de lo que va a llevar a cabo a tener un proyecto exitoso. Entonces, en principio la comunicación es clave para todo proyecto y más para un equipo. Entonces, la comunicación entre el equipo y el cliente tiene que ser siempre clara, sólida, constante, o sea, nunca puede haber cosas que estén en las nubes, siempre tiene que tratarse de bajar a tierra y con una buena comunicación. Y siempre generar una buena comunicación con confianza y que no haya asperezas en esos puntos. Y bueno, en base a esas comunicaciones, la idea también es estar alineado con el cliente, que todo el equipo sepa qué es lo que quiere el cliente para poder llevarlo a cabo. Entonces, la idea es, bueno, en base a la comunicación, en base a la planificación, el descubrimiento y lo que es la codificación, estar alineado en lo que se está haciendo y en lo que hay para hacer a futuro, para que no queden cosas cabos sueltos ahí que puedan perjudicar al futuro. Después, el cliente claramente lo que quiere son resultados. Entonces, básicamente uno de los objetivos de un equipo es cumplir esas expectativas, que básicamente es, bueno, mostrar los avances, mostrar las cosas que el cliente quiere que se hicieron, buscarle alternativas, y en eso está un poco el avance constante, o sea, el cliente de cierta forma está pagando por su trabajo y porque quiere llegar a cierto plazo con sus objetivos. Entonces la idea es, bueno, tener un avance constante y no frenarse o estar bloqueado. El estar bloqueados siempre hay que desbloquearse, o sea, entonces en eso existe todo lo que es en el trabajo en equipo, en el día a día, de poder, bueno, desbloquear lo más posible para poder seguir avanzando. Luego también el relacionamiento interno, generar un equipo sólido, ya sea en lo profesional y también en lo personal, para que no haya, digo, conflictos entre entre roles del equipo, entre participantes del equipo, que se lleven todos bien, generar una buena onda entre todos
Y bueno, eso lo que hace es a veces que estemos motivados en trabajar en equipo, ¿no? Si hay a veces mala confianza con ciertos integrantes o se genera un mal clima de trabajo, perdemos motivación. Entonces la motivación también es clave para un equipo. Hay que estar todo el equipo motivado. Y cuando un integrante no está motivado, ayudarlo a que esté motivado para poder desarrollar sus tareas de mejor manera. Bien, y si bien hablamos de lo que es el equipo en general y cuáles son los desafíos que tiene todo el equipo, también hay que bajarlo un poco más a tierra de que, bueno, cada integrante del equipo tiene que cumplir con esas habilidades para poder que todo el equipo cumpla. Si bien cuando estamos en un equipo siempre uno potencia al otro, uno ayuda al otro, uno va guiando a los otros o va liderando, también tenemos que tener en cuenta que como integrantes, ya sea el rol que sea, quizás en algunos roles tenemos que tener algunas habilidades más o algunas habilidades no son tan necesarias, pero lo que entra en lo que son las soft skills, las habilidades blandas. Un desarrollador o un QA o project manager, si bien tiene sus conocimientos técnicos de saber cómo desarrollar, cómo probar, cómo escribir ticket, cómo escribir requerimientos, cómo saber revelar requerimientos, también tiene que tener otras habilidades, que esas habilidades son las llamadas soft skills, ¿no? Algo por detrás de lo que es el conocimiento técnico. Básicamente, algunas de las soft skills que deberíamos tener como integrantes, y más en Software Factory, donde tenemos, bueno, como ustedes saben, clientes, trabajamos con equipo y el cliente es el que nos lleva, digamos, a que la empresa puje para arriba. Uno necesita, bueno, la resolución de los problemas, saber resolver problemas. ¿Y eso con qué se ayuda? Bueno, ahí está un poco el conocimiento técnico, bueno, el razonamiento y también la perseverancia de uno, de poder, bueno, si tengo un problema, tratar de resolverlo y no quedarme bloqueado sin resolverlo. Después, otra de las cosas es la comunicación. Como venimos hablando en todos los puntos que hemos hablado, la comunicación es vital. Entonces, como integrante, lo ideal es siempre estar en comunicación con los demás y no ser introvertido, o sea, no ser callado, quedarse, sino comunicar, charlar de lo que es el trabajo, de otras cosas, como para generar un buen vínculo. Y tener, bueno, una buena comunicación no solo en eso, sino en, bueno, entender, poder expresarse. Y bueno, en base a la comunicación genera lo que es la integración del equipo, que era lo que mencionábamos. Tratar de que cada uno poder integrarse, integrar gente y buscar una integración grupal para que todos trabajen en armonía y puedan trabajar bien. De ahí surge, bueno, el trabajar en equipo. Yo puedo estar trabajando solo, de lo cual dependo solo de mí y no molesto a nadie, pero por lo general se trabaja en equipo y es trabajando con otras personas y tengo que tener una capacidad de trabajar en equipo, de poder, bueno, si me dicen algo, tomarlo bien, poder enseñar al otro, querer aprender, comunicarme bien con el otro, buenos tratos personales con todo el equipo. Eso es bastante fundamental. Y tenemos que dejar de lado todas esas cosas que uno naturalmente tiene en su personalidad, que a veces son cosas buenas o malas, pero bueno, tiene que tratar de sacarlas. Capaz que uno, no sé, por decir un rasgo de la personalidad, es egoísta, es terco, bueno, eso lo tiene que dejar de lado porque va a estar trabajando en equipo y no va a ser solo él, sino que tiene que escuchar a los demás y trabajar con los demás. Luego también la motivación, ¿no? De estar motivado con el proyecto. A veces pasa que uno está trabajando en un proyecto y no tiene ganas, no le gusta lo que está haciendo. Entonces, es buscarle la motivación, conversar para tener una buena motivación. Entonces, siempre tratar de tener una actitud positiva. Si uno está motivado, tratar de no largar todo lo negativo al equipo o al proyecto, sino siempre buscarle la actitud positiva, buscar el lado bueno en todo eso para generar nuevamente esa motivación. Y a veces la mala motivación son etapas cortas, o sea, son capaz que un día uno se siente desmotivado, pero capaz que al fin de esa semana ya cambió un poco el panorama y se le vuelve a la motivación. Entonces hay que tomarlo con calma el tema de tener una mala motivación. Por otro lado, la flexibilidad. Como mencionábamos, ustedes van a tener muchos proyectos, en una Software Factory se tienen muchos proyectos, hay mucha rotación entre proyectos, tecnologías, y también con todo el tema de las metodologías ágiles, cambia mucho a veces el producto en el transcurso del tiempo.
algo que se quería ya se va dejando de lado, se prioriza otra cosa. Entonces tienen que aprender a jugar un poco con eso, de que hoy están haciendo algo que capaz que mañana cambia. Y bueno, es parte del juego y de lo que tiene lo que son las Software Factory, sumándole las metodologías ágiles, que es una de las cosas principales en las metodologías ágiles, ¿no? Tener la flexibilidad de que puede cambiar el proyecto, puede cambiar el producto. Y bueno, lo que es también la organización y manejo del tiempo, tener no solo cerrarse en lo que se está haciendo, sino tener un panorama más amplio de todo el proyecto y de organizarse, de bueno, si yo tengo que hacer cierta tarea, ver cuánto tiempo me puede llevar, organizarme ese tiempo para poder terminarlo en los plazos que tengo que terminarlo y ver, bueno, después cómo voy pensando con qué es lo siguiente que voy a hacer o si agarro algo, qué sería lo próximo a trabajar. Y bueno, viene un poco más con la organización del tiempo. Ahí un poco lo que tiene el meme, que es un poco en broma, pero es verdad. Generalmente cuando se contrata a alguien se le busca por el conocimiento técnico y se busca un poco de la soft skill. Pero luego, una vez que estás instalado en una empresa, si bien tenés el conocimiento técnico, tenés que ayudarlo con la soft skill para poder ascender o poder irte buscando un crecimiento laboral dentro de las empresas. Entonces, ya cuando uno está adentro, lo que se evalúa mucho son las soft skills de los otros. Sí, podemos saber si es bueno o malo programando, pero también lo otro, porque es lo que nos va a dar más ancho de banda para poder trabajar en equipo, con proyectos y con clientes. Y es ahí, bueno, por ejemplo, no sé, algunos roles de liderazgo básicamente en los soft skills. Quizás tenemos a alguien que sabe mucho más técnicamente que un líder, pero capaz que no tiene las mismas soft skills. Y en lo que es conocimiento técnico, sí, puede ser que haya un arquitecto que sabe más que un líder que no es un arquitecto. Entonces, bueno, ahí digo, es algo con lo que se juegan los proyectos. Bien, ya pasamos un poco a lo que era el equipo, los roles y los integrantes que forman, ¿no? Más enfocando en las personas, por así decirlo, más en la calidad humana o los recursos humanos. Ahora nos vamos a meter un poco más en lo que un medio abstracto, en lo que es los proyectos, a lo que se trabaja en una software factory hay que tener en cuenta para poder, bueno, generar un buen proyecto, que transcurra bien ese proyecto, y bueno, ver qué cosas positivas podemos hacer, qué cosas negativas no deberíamos hacer, cuáles son esas cosas, esas consecuencias que nos generan hacer cosas negativas. Y bueno, y después, bueno, ver un poco algunas buenas prácticas o recomendaciones para todo lo que es, bueno, hacer mejor un proyecto. Empezando por lo que es los factores negativos, o sea, qué cosas a veces influyen a que los proyectos sean un fracaso. Uno de los más comunes es, bueno, requerimientos incompletos y cambiantes. Suele pasar mucho, se dice que el cliente nunca sabe lo que quiere, y es así, a veces no saben exactamente o saben un pedacito o un 10% de lo que quieren, pero hay que mirar un 90% que no tienen ni idea de qué es y qué es necesario hacerlo. Entonces ahí está un poco lo de que está incompleto y sobre la marcha se van dando cuenta que hay que hacerlo, que necesitan hacerlo o a veces hasta cambiarlo. Entonces eso genera que, claro, si yo tenía algo planeado para 3 meses y me cambias algo que es un mes, me va a llevar otro mes más. Entonces, bueno, eso juega en cuenta. Luego lo que es una mala planificación, organización y coordinación. Si yo sé que en 3 meses tengo que hacer cierto proyecto y bueno, empiezo a planificar más, le doy más tiempo a una cosa, priorizo otra, coordino un poco mal, se me va a ir estirando un poco esos tiempos o me va a ir quedando mal. Otra de las cosas negativas es también el tiempo excesivo de desarrollo. A veces no se termina en el plazo y se extiende más por alguno de esos dos conceptos anteriores. Entonces, bueno, es algo negativo a veces que el tiempo exceda el desarrollo. Siempre y cuando se programe un tiempo, porque a veces pasa que, bueno, 3 meses y se sigue, pero ese seguir está consensuado por ambas partes, por el cliente y por la empresa. También pasa que a veces no se cuenta con los recursos insuficientes. Se calcula mal la cantidad de gente que es necesario para hacer tu proyecto y claramente no se llega. Entonces, cuando se va avanzando en el tiempo, se planifica para futuro y se ve que, bueno, claramente me faltaría más gente, más mano de obra. Y a veces hay gente que dice, sí, mucha gente
eh, rinde poco, pero en verdad ayuda bastante. Claramente no es proporcional la curva, por así decirlo, la línea, mejor dicho, de decir, bueno, cuantas más personas, más rápido va a terminar. Porque cuanto más personas también se generan bloqueos, porque dependo de otra persona o porque no hay mucha cosa para hacer en ese momento. Pero digo, o con buscarle un número exacto a los recursos es lo fundamental, ni menos ni más. También en cuanto a los recursos, a veces el poco conocimiento técnico, a veces pasa que capaz que vamos a trabajar en un proyecto que no se tiene la experiencia necesaria para ese proyecto. Entonces, bueno, ahí empieza todo el tema de que tenemos la curva de aprendizaje previa a poder implementar ciertas tareas. Luego, bueno, también a veces lo que les comentaba, empieza un poco la desmotivación. Entonces, cuando se empiezan a desmotivar, empiezan como que a estirar las cosas o hacerlas un poco más desordenadas o desmotivadas y eso puede generar también un factor negativo. Pero el principal factor negativo que tienen los proyectos que fracasan es la mala comunicación. Porque si ustedes se ponen a pensar, quizás todos los puntos anteriores se pueden evitar con una buena comunicación. Si yo tengo requerimientos incompletos o cambiantes, bueno, capaz que comunicándome mejor o de más maneras puedo capaz que obtener más requerimientos. No sé, el tema de recursos, conocimiento técnico, también charlar, ver a ver qué puedes rendir y qué no, e ir armando. Pero básicamente la comunicación, la mala comunicación se da con el cliente, que a veces no sabemos bien qué es, o no le podemos transmitir bien lo que queremos o lo que nos está pasando y genera que el proyecto pueda ir a un fracaso. Entonces, bueno, en base a todo lo que hablamos anteriormente, consecuencias que generan hacer esos factores negativos, o sea, se cumplan uno de esos factores negativos es que no se cumplen las metas, o sea, no se llega a lo que el cliente quería, que por lo general el cliente quiere, siempre, quiero terminado tal esto, tal día, y no se cumple, o a veces pasa antes, no se va cumpliendo las metas que tenemos en etapas de todo el proyecto. A veces es que en algunos casos se generan jornadas largas de trabajo que se hacen muy mal llevaderas, porque bueno, son jornadas largas que hay que tratar de terminar ciertas cosas, a veces los clientes quieren que se terminen ciertas cosas y proponen horas extra, entonces genera un poco que se alarguen las jornadas. No siempre, pero a veces. A veces, bueno, también al tratar de terminar en cierto plazo se genera una mala calidad de producto. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, que el código más el resultado no termina siendo el mejor. Quizás llego a lo que quiere el cliente, pero el código la verdad no es lo mejor. Y eso me puede generar muchas cosas, complicaciones a futuro. De si quiero modificar el código porque se quiere agregar algo más, ya no es lo mismo tener un código más prolijo que un código que está inentendible o no muy legible. Entonces, ahí molesta un poco a futuro. Después, bueno, la demora de entrega del producto. Tenemos que entregar cierto producto y no pudimos entregarlo en plazo porque, bueno, se cumplieron ciertos factores negativos que impidieron poder terminar la entrega del producto. Bueno, la desmotivación, cuando no se está llegando a cierto proyecto, no se ve que se está fracasando, ya se empiezan a desmotivar y ahí es, bueno, donde también la soft skill que les mencionaba es donde tienen que hacer mayor importancia, tienen que tratar de motivar nuevamente al equipo y bueno, y que poder llegar a cambiar esa desmotivación por una motivación para poder terminar o poder dar lo mejor en la última recta. Y bueno, las peores consecuencias es básicamente la relación con el cliente. A veces el cliente se enoja porque quizás no entiende la interna, ellos vienen pagando y buscando un objetivo que no se cumplió, entonces claramente se sienten desilusionados. Entonces, bueno, ahí hay que ver de que haya una buena relación con el cliente, charlarlo luego, explicar las causas, por qué no. Muchas de las consecuencias a veces es por culpa del cliente o por culpa del equipo de trabajo o a veces mutuo. Entonces, bueno, siempre está bueno ni siquiera echarse las culpas de un lado para el otro, pero por lo menos conversar y ver esos puntos negativos para poder, si se puede generar una mejor relación con el cliente, a futuro poder evitar todos esos problemas. Y bueno, básicamente el de los peores es, bueno, tener que se finalice el proyecto, ¿no? O sea, y básicamente, como les mencionaba, el cliente es el que es el principal ingreso en una software factory. Entonces, si se termina el proyecto, ya es como que se pierde ese ingreso y bueno, se tiene que rever toda la situación y analizar nuevos proyectos y bueno, ¿no? Pero es algo que, bueno, descoloca un poco a la organización.
Bien, pero bueno, no todo es negativo. Acá, bueno, algunos de los factores positivos que hay que, bueno, tener en cuenta y poder intentar enfocarse como pequeños objetivos dentro de un proyecto es, bueno, el fin del proyecto a tiempo es uno de los mayores factores positivos, básicamente, porque le terminaste al cliente lo que quiere en el tiempo que más o menos le habías dicho. Y eso, bueno, es bastante positivo. Después, cumplir metas y expectativas. A lo largo del proyecto van a tener ciertas etapas y la idea es, bueno, ir cumpliendo esas etapas de la mejor manera para ir generando ese buen vínculo a lo largo del proyecto. Lo mismo le mencionaba, la relación interna y con el cliente, tener un buen feeling entre todos, entre llevarnos bien en el equipo y llevarnos bien con el cliente. Quizás por más que capaz que estemos haciendo las cosas relativamente normal a nivel desarrollo, tener una buena relación con el cliente ayuda mucho, porque se genera una confianza que si el día de mañana necesita otra cosa, quizás va a ir por ustedes y no va a intentar buscar algo nuevo. Luego, bueno, tener una buena metodología y proceso de desarrollo de software, ¿no? Bueno, es un poco lo que mencionaba de la planificación, del análisis y, bueno, la codificación de poder tener una buena metodología que la empresa pueda aplicar para lo que son los proyectos de estilo Software Factory para poder generar un desarrollo sólido y, bueno, que eso haga que, bueno, tengamos buen código, código legible, de calidad, no hayan errores. Pero eso, por lo general, bueno, como mencionaba, se usa mucho metodologías ágiles en ese caso y, bueno, después se tienen buenos procesos para el desarrollo. Lo que es la entrega exitosa, bueno, poder entregarle un producto que funcione bien y que no tenga errores. Eso es lo fundamental, porque el cliente luego lo va a estar vendiendo a sus usuarios finales y, bueno, la idea es que no, los usuarios finales no se quejen con él y por ello, el cliente no se queja con nosotros. Entonces, al terminar una entrega exitosa, ¿qué es lo que necesito? Bueno, necesito un producto eficiente, confiable y evolucionable. Entonces, básicamente esto es tener un buen producto que funcione bien, que sea confiable y robusto y que sea evolucionable, que si el día de mañana quiere agregarse más tareas, más funcionalidades a ese producto, se pueda hacer. Y en eso influye un poco, bueno, cómo se hizo el desarrollo, que se haya hecho de una buena manera, cómo fue el proceso para poder agregar más cosas a ese proceso y que no modifique mucho. Y por último, es lo que es la distribución de responsabilidades. ¿Qué quiero decir con esto? En un equipo van a tener diferentes roles. Entonces, la idea es que cada uno del equipo tenga el mismo conocimiento que todos los demás, que no haya un cuello de botella por alguien, que no haya alguien que sepa ciertas cosas y el resto no, porque puede pasar que el día de mañana esa persona se va de la empresa o cambia de proyecto y se va todo el conocimiento con él, o hay que hacer malabares a último tiempo para poder obtener todo ese conocimiento. Entonces lo ideal es que, bueno, que esté todo distribuido. Y ahí juega un poco lo que es el delegar, que todos puedan saber de todo, para también el hecho de, bueno, de que si no lo puede hacer uno, lo puede hacer el otro y irse complementando. Entonces, bien, en base a todos estos factores positivos, algunas de las recomendaciones, y quizás la primera básicamente es la comunicación clara entre el cliente y el equipo. Eso es lo principal. O sea, hay mucho énfasis en comunicarse bien, claramente, a veces preparen lo que van a comunicar y lo que puede pasar en esa comunicación. Eso para generar la buena confianza. Y, bueno, en base a eso es generar la buena confianza, tener un buen equipo con el cliente para generar buenos vínculos a futuro y, bueno, que el proyecto pueda terminar lo mejor posible. Después, relacionamiento interno. Todo lo que mencionaba, llevarse bien con sus pares, motivar a sus pares, no tener asperezas con sus pares para poder tener un grupo buen interno fuerte que puedan construir ese proyecto de la mejor manera. Y, bueno, apoyarse y ayudarse entre los pares también, ¿no? Que es un poco el relacionamiento, ¿no? Digo, de que somos todos un equipo, en lo personal está genial y en lo profesional tenemos que ayudarnos para generar el mejor proyecto que podamos y que sea de manera exitosa. Luego también, como les mencionaba, una de las cuestiones negativas es que los requerimientos cambian o son incompletos. Entonces, bueno, enfóquense mucho en los requerimientos en etapas, en las primeras etapas para poder tener definido y claro lo que van a hacer y qué es como quieren hacer. Y si surgen nuevas cosas, bueno, manejar esos nuevos requerimientos de la mejor manera posible. Y no sea, bueno, sí, cosas nuevas lo agregamos y lo agregamos, sino un poco negociar también.
lo que es metodologías, procesos y herramientas sólidas, bueno, eso es todo lo que, que va pasando en el transcurso, ver de qué metodología, bueno, si vamos por ágil, cuál sería lo mejor, qué herramientas utilizamos para los requerimientos, para saber qué va haciendo cada uno, qué herramientas utilizamos para desarrollar, qué herramientas necesitamos para testear, qué herramientas no sé, necesitamos para entregar productos, para hacer un traqueo de los usuarios finales. Entonces, bueno, la idea es que tengan unos buenos procesos y buenas herramientas, que eso también hace la diferencia. Y una vez que se encuentran en un conjunto de herramientas, procesos y metodologías, después lo van a ir aplicando para los distintos proyectos que tengan y en base a eso van a ir corrigiendo. Y bueno, la recomendación también es, bueno, siempre detección de problemas, de potenciales problemas. ¿Tá? Siempre estar pensando en más adelante qué puede surgir para ya tener una posible solución. Entonces, eso es fundamental de que uno pueda ir adelantándose a los problemas y bueno, los problemas que ocurran siempre brindar una solución. Así el cliente quizás ni se entera que hubo un problema y ya está la solución, o si se entera que hay un problema ya sabe que hay una solución. Entonces va a confiar mucho en ustedes, que son un equipo sólido y que están haciendo las cosas bien. Claramente no hay una ciencia exacta porque es como se va dando, el cliente a veces no son todos iguales, tienen su personalidad y el cliente a veces no tiene en cuenta todas estas recomendaciones. El cliente es una persona que contrata a un equipo de desarrollo y punto, y no se está pensando en, bueno, quiero tener una buena relación, sino le sale como le sale. Entonces, bueno, eso claramente cada proyecto es un mundo, pero bueno, ahí hay una de las recomendaciones que pueden tener en cuenta como para poder tener un buen proyecto y que sea de manera exitosa. ¿Y cómo se van a dar cuenta cuando tienen un proyecto exitoso? Y bueno, básicamente después va a venir otro cliente que le va a decir, me recomendó tal cliente. Y ahí ya saben que, bueno, hicieron las cosas bien. O ese mismo cliente viene con más proyectos. También existen plataformas como para evaluar la atención y le evalúan positivamente o siempre hablan bien de ustedes o tienen un buen diálogo de que dos por tres les conversan nuevamente, le envían. Se genera más como una relación más amistosa con esos clientes y bueno, ahí es donde pueden saber claramente si el proyecto fue exitoso o no. A pesar de todo lo técnico de decir, bueno, entregué a tiempo o no. Pero bueno, por ahí viene un poco el tema de los proyectos exitosos. Y bueno, eso es un poco el panorama de contarles un poco, bueno, cómo funcionaba básicamente el proceso en ingeniería de software, cómo eran los equipos, qué se tenía que tener en cuenta y bueno, factores negativos y positivos de todo lo que podemos hacer para generar mejores proyectos.